Hola a todos, yo soy Eduardo Antonio de la Peña, un gusto nuevamente y en esta ocasión les hablaré sobre el artículo Investigación Social, una aproximación reflexiva a los análisis de contenido y discurso desde una perspectiva cualitativa con diversos enfoques de Óscar Basulto Gallegos. En este texto él profundiza sobre la importancia del análisis de contenido y del análisis de discurso como métodos de investigación cualitativa en las ciencias sociales, explorando enfoques como la hermenéutica, la fenomenología y el constructivismo sistémico. A lo largo de esta exposición yo les hablaré sobre los puntos claves de este artículo y sabremos más sobre su relevancia en el estudio de la comunicación y el entretenimiento. ¿Qué es la investigación cualitativa y por qué es importante? Bueno, sabemos que la investigación cualitativa busca comprender la realidad social desde la perspectiva de los sujetos más que cuantificar los datos. Sabemos que es útil para analizar textos, discursos, imágenes, símbolos y cualquier forma de comunicación, y su importancia radica en que permite interpretar significados y contextos en constante cambio. De hecho, el autor nos enfatiza que la investigación cualitativa no debe ser reduccionista, sino considerar diferentes enfoques metodológicos que complementen el análisis en general. Ahora, ¿cuáles son estos enfoques metodológicos que propone el artículo en base al análisis de contenido y al discurso? Bueno, a continuación te los explico. Punto número uno, tenemos al hermenéutico, que se enfoca básicamente en la interpretación de los textos, considerando la subjetividad del investigador y el contexto en el que se está llevando a cabo este discurso. Número 2, el fenomenológico, que básicamente busca entender cómo los sujetos perciben la realidad social y cómo construyen significados a partir de su propia experiencia. Número 3, el constructivismo sistémico. Básicamente plantea que el análisis debe considerar las relaciones interconectadas en los sistemas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Es como los discursos son parte de una red de significados más amplia. Cada uno de estos tres puntos aporta una perspectiva distinta y juntos permiten un análisis más profundo y riguroso. Para entender un poco más qué es lo que estamos queriendo analizar, les explicaré básicamente cuál es la estructura y cómo se diferencia un análisis de contenido de un análisis de discurso. En el análisis de contenido, básicamente nos vamos a centrar en interpretar textos, imágenes o cualquier material simbólico extrayendo significados de manera sistemática. En cambio, con un análisis de discurso, va más allá del contenido y examina cómo exactamente se estructura ese discurso, qué ideologías intenta transmitir y cómo influye en la sociedad. En un ejemplo de esto podemos ser que si estudiamos un discurso, el análisis de contenido va a estudiar la frecuencia de palabras en una noticia, mientras que el análisis de discurso va a analizar la entonación, la intención y qué impacto va a tener esta noticia en la sociedad. El autor nos menciona que ambos métodos son complementarios y pueden usarse juntos para obtener un análisis más completo. Algo en el que el autor pone mucho énfasis a lo largo de la lectura es que la importancia del contexto en una investigación es fundamental. Nos dice que los discursos nunca van a existir en el vacío, siempre van a estar influenciados por el contexto sociocultural, histórico y político. Cada persona va a interpretar los discursos desde su propia perspectiva basada en experiencia y conocimientos previos. Es decir, aunque podamos pensar que un discurso va a tener el mismo impacto en una comunidad, cada individuo lo va a recibir de manera totalmente diferente. Por ello es que teniendo un buen análisis de contenido y de discurso, debemos considerar el contexto en el que se originó y en el que se está recibiendo. Poniendo un ejemplo, un discurso sobre inmigración no va a ser recibido de la misma forma en Europa que en América Latina. Esto simplemente por nuestros contextos históricos y políticos que son completamente diferentes. ¿Cuál es la relevancia de este artículo? Bueno, este artículo es muy valioso porque nos ayuda a comprender cómo se construyen y cómo analizamos los discursos en la sociedad, a utilizar diferentes enfoques metodológicos para obtener interpretaciones más ricas y resalta la importancia de la subjetividad del investigador y del contexto en el análisis cualitativo. La verdad es que como alumno de dirección de empresas de entretenimiento encuentro bastante valioso este artículo y esta investigación, ya que nos habla sobre cómo constantemente se está produciendo y consumiendo información a través de diferentes plataformas, y pues la verdad es que es fundamental tener una visión crítica y analítica sobre estos mensajes y el detrás de sobre qué es lo que estamos consumiendo y cómo estamos recibiendo estos mensajes
pero al mismo tiempo sobre los mensajes que estamos emitiendo. La verdad es que mi parte más interesante de este artículo fue cuando analizamos las diferentes metodologías, porque pues nos habla sobre cada ser humano recibe información de manera totalmente diferente. Ni siquiera por pertenecer a una misma comunidad o a un círculo social vamos a tener la misma interpretación de un discurso o un mensaje que la persona que tenemos al lado. Por esa parte fue muy importante para mí este texto. Agradezco mucho su atención, agradezco mucho su tiempo, quedo a sus órdenes y de este lado dejo la cita bibliográfica. Muchas gracias y hasta la próxima.